Buenas noches. Estamos en uno de los lugares más míticos de la Argentina. Una historia que vale la pena contar una y otra vez. Muchas veces nos dijeron no existen las brujas, pero que las hay, las hay. La historia que hoy nos reúne es una historia real que guarda la ciudad de Buenos Aires. En el barrio de La Boca hay un palacio de estilo catalán, más conocido como la Torre Fantasma de La Boca. Hoy no estoy solo, y por eso decidí contar esta historia. Vamos a viajar más de 100 años atrás. María Hubert, una oriunda de Rauch, va a recibir una herencia, va a decidir hacer en la ciudad de Buenos Aires un palacio, como tantos otros que se iban construyendo en la ciudad. Pero ella no va a buscar un arquitecto francés para levantar esa casona, va a buscar un arquitecto catalán. Ese arquitecto catalán va a llegar a la ciudad solamente con las medidas que tenía el terreno. El mejor plano para levantar esa construcción. Mientras que María Hubert vivía y esperaba en Rauch la fecha de la inauguración de su casona. Después de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, María Hubert pudo hacer esa gran inauguración. Los arquitectos habían estado en el último detalle. Para que todos nos ubiquemos, ese castillo, ese palacio, esa casona, está en Almirante Brown y Pérez Galdós. Un edificio de 3 pisos, coronado por una cúpula en forma de torre catalana. En cada abertura, en cada balcón, el arquitecto había puesto también su decoración. Había hecho traer desde España setas, los jardines que rodeaban todo ese sector, pequeñas palmeras de las Islas Canarias. Tras la hermosa fiesta de inauguración, María Hubert se horrorizó porque el lugar que había heredado para construir su casa no era el mejor lugar en la ciudad de Buenos Aires. Estaba rodeada de inmigrantes genoveses, un lugar pobre y humilde, y muchas veces inundable. Pero en este sitio, María Hubert comienza a vivir sola. No, claro que no. Con varias personas que iban a acompañar su vida. El servicio, empleadas que iban a estar a sus órdenes. Un cochero que le iba a llevar al teatro y a tantos lugares bellos que tenía Buenos Aires. Va a comenzar la vida cotidiana, diaria. Se dice que una de esas empleadas va a ser la primera que va a tener un encuentro, algo que la razón no llega a entender. Porque esta historia no tiene que ver con fantasmas ni con espíritus. Según la empleada, una tarde estaba limpiando el salón comedor. Estaba limpiando la platería. De golpe los cubiertos comenzaron a moverse solos. Una silla se cayó, como si alguien la hubiera corrido. Delante de esta joven, ella asegura que se corporizó una pequeña persona, que se le abalanzó, la comenzó a toquetear. Esta empleada salió corriendo, a los gritos. Le contó a su señora, a María Hubert. Ella no le creyó. El resto de los empleados primero se le reían. Fueron corriendo otros días, meses, y así también. Otros pudieron dar su testimonio de cosas que iban pasando dentro de la casona. Había pasado casi un año. En una cena, mientras que servían a la señora, una empleada cayó redonda sobre la mesa. Se dice que su vestido, su traje, se partió al medio. Aparecieron 2 pequeñas personas
barbudas, con manos grandes, con pies sin calzado. Ellas aseguraban que eran duendes, que habían poseído la casa. María Aubert fue también testigo. Y esto llevó a que María Aubert dejara la casona con su servidumbre y se volvieran a Rauch. María Aubert prefirió olvidar la historia. La casona, el palacio, se convirtió luego, por subdivisión, en diferentes departamentos, al alquilar. Habían corrido ya muchos años, hasta que casi a mitad del siglo XX, una joven rosarina que se especializaba en arte, de nombre Clementina, alquiló el último piso que incluía la torre. Esta artista plástica montó su atelier en esa torre, hasta que decidió hacer una reunión. Quería mostrar su obra pictórica. Entre los invitados, periodistas de diarios reconocidos de aquella época. En un momento, invitó a los invitados, a los periodistas, a los fotógrafos, a subir a la torre para que vieran su trabajo, para que vieran ese taller. Se tomaron fotos. Clementina, en menos de 24 horas, misteriosamente apareció muerta. Algunos creían que se había suicidado, que se había tirado de la torre que hasta el día de hoy podemos ver en Almirante Brown y Pérez Galdós. La periodista que aquella noche, en aquella reunión, tomó las fotos, días después, reveló los rollos. Al ver las fotos tomadas, delante de varios cuadros, aparecían esas pequeñas personas que nadie había podido ver. Esa periodista se fue a Rauch a hablar con María Aubert, a ver qué conocía de todo esto. María Aubert, esperando a la periodista, se sentó en el jardín de invierno, hizo preparar un té. La joven de Buenos Aires, esta periodista y fotógrafa, se sentó. Tomaron un rico té. Pero de golpe de la cartera de la periodista salió un sobre color madera. Y una a una fue sacando esas fotos. María Aubert se puso nerviosa al ver que delante de cada cuadro reconocía esas pequeñas figuras que la habían torturado, que le habían hecho la vida de pedacitos en Buenos Aires. Se dice que María Aubert le dijo a esta periodista que había cosas que el mundo no estaba preparado para ver, que era preferible que los diarios, los medios de comunicación de mitad del siglo XX no tenían que conocer, no se tenía que mostrar. La historia durante muchos años quedó oculta. La ciencia aseguró que en verdad no era la aparición de duendes y de elfos en esa casona, que todo se debía a las setas, unas plantas traídas de Europa, que para muchos son alucinógenas. Pero la vida siguió en este palacio. Hasta el día de hoy sigue viviendo gente. Algunos aseguran que esa torre es imposible habitarla, que las cosas más extrañas suceden. Durante muchas noches, en Macabra, Buenos Aires, parte 3, pasamos con grupos, con los contingentes, en ese tour. La luz misteriosamente comienza a transformar de luz a oscuridad, sin que nadie la encienda o la apague. Cosas extrañas que guarda Buenos Aires, que vale la pena contarlas una y otra vez. Hoy, como les dije, no estoy solo.